Bueno, Esteban, gracias por estar acá con nosotros. Vamos a empezar directamente con una pregunta, yendo al grano de la cuestión, que es, ¿por qué crees que los años 70, las décadas de los años de plomo, así como se puede llamar, es uno de los periodos, digamos, que más llaman la atención de la historia argentina, también para las generaciones posteriores y hasta el día de hoy? Bueno, ¿qué tal Javier? Gracias por la invitación. Y en principio, para responder a tu pregunta, diría que el interés nace de tres temas que están ahí contenidos, ¿no? En los años 70, que son la lucha armada, la guerrilla, la protesta social, las manifestaciones y insurrecciones y demás, y la represión y el terrorismo de Estado. Ahí hay tres ejes que marcaron durante un tiempo grande, hoy esto está un poquito más diversificado, el interés, me parece, en los años 70. También me parece que hay una cuestión con que los protagonistas, o muchos de los protagonistas, siguen vivos o estuvieron vivos hasta hace un tiempo, por lo tanto eran una voz más participando en el debate, ex militantes armados, ex militantes no armados, dirigentes políticos, militares, y eso agregaba como un componente extra de interés que era escuchar a los Una protagonistas historia directos viva, de esa digamos, historia. todavía. Exacto. La posibilidad de que sea un tema de conversación en la familia, en distintos espacios, donde siempre podía haber alguien mayor que hubiera, o alguien que tuviera algún recuerdo de esa época, y también pudiera participar en el debate. Y en relación con esto, el hecho de que la historia reciente, evidentemente, por esto que te estaba comentando, no es monopolio de los historiadores, ni mucho menos. Es un ámbito más polifónico, donde participan distintos cientistas sociales para empezar, pero además intervienen los protagonistas, intervienen los familiares, intervienen organizaciones de derechos humanos, intervienen periodistas. Hay una diversidad hay dirigentes políticos que opinan de eso hoy, o sea que hay una confluencia de un montón de actores que opinan sobre la década del 70 y lo que me parece que contribuye a este interés que vos comentás. Y por último, diría el interés particular por responder esa pregunta de cómo fue posible el terrorismo de Estado, cómo fue posible la masacre, la desaparición forzada de personas, la tortura masiva, etcétera. Me parece que eso todavía sigue generando, inclusive en los chicos y chicas más jóvenes, un extrañamiento muy grande, una pregunta, una incógnita y también en la gente común, para decirlo rápido, que habilita o permite este interés en la historia reciente. Está clarísimo. ¿Con quién estamos hablando? Como ya sabrán, es Esteban Pontoriero. Él es licenciado en Historia por la UNTREF, doctor en Historia por la UNSAM, también es becario del CONICET, se especializa, como ven, en Historia de las Fuerzas Armadas en Argentina. También tiene trabajos sobre memoria histórica, peronismo y también de historia bélica reciente, algunos artículos al menos más periodísticos que estuve viendo. Corregime si me equivoco, pero quién mejor para presentarse que él mismo, así que no sé, Esteban, si nos puedes decir un poco cómo es tu trayectoria profesional y por qué decidiste dedicarte sobre todo al periodo que por ahí estamos hablando más ahora, que es la historia de las Fuerzas Armadas en los años 60, 70, 50. Sí, bueno, como comentaste, yo estudié, digamos, a nivel de mi trayectoria profesional, estudié historia, profesora de licenciatura en un TREF. Después, con una beca de CONICET desde 2013 y con la dirección de Marina Franco, en IDAES, IDAES UNSAM, o sea, la Escuela de Altos Estudios Sociales, el Instituto de Altos Estudios Sociales, que se llama Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, de la UNSAM, hice mi doctorado sobre orígenes del terrorismo de Estado y en 2018 comencé mi beca postdoctoral y el año pasado obtuve mi ingreso a la carrera de investigador científico en CONICET. Así que esa es mi trayectoria
Y después soy docente en UNTREF, soy docente en la Universidad Champagnat y trabajo en el Núcleo de Historia Reciente, que es un grupo de investigadores e investigadoras de historia y memoria que estamos en la Escuela IDAES, y en la revista universitaria Historia Militar de España, que es como mi pata con la historia militar o mi grupo de gente con los que discuto más sobre historia militar. ¿Por qué decidiste, qué es lo que te llamó más la atención de dedicarte a estas cosas? Porque un poco tiene que ver con lo que acabas de decir en la primera pregunta, pero ¿tiene que ver con esto o con alguna otra cosa también? Eh, Mirá, los temas de investigación y de especialización se definen en gran medida por intereses particulares, por lo que vos estés dispuesto a pasar mucho tiempo metido y leyendo y en un archivo, con lo cual tiene que ser algo que te interese. Y en el caso mío, el interés venía por la historia de la guerra, la historia militar, pero también la historia de los procesos de violencia masiva, de masacres, de genocidios, de, de limpiezas étnicas, bueno, de ese tipo de procesos. Y un poco lo que a mí me permitía integrar mis dos intereses principales era la historia reciente y la historia de la represión y la historia del terrorismo de Estado. Y ahí yo tenía contenido un poco la posibilidad de hacer historia militar en un sentido amplio, eso después si querés lo podemos hablar un poco más en detalle, y la historia de los procesos de violencia masiva. En un caso particular que es el argentino, que es uno, digamos, muy reconocido a nivel mundial como caso de estudio, y para nosotros acá en Argentina también es como un caso prototípico de proceso de represión y violencia Porque el masiva. caso argentino es especialmente visto a nivel mundial, ¿crees? Porque reúne una serie de características del tipo de largo plazo y de corto plazo a nivel de cómo confluyen en un momento para responder la misma pregunta de todos los procesos de violencia masiva, que es esta que te decía antes de cómo fue posible. Y yo creo que, a ver, lo que lo vuelve un objeto de interés más en particular es, bueno, la escala de la represión, la metodología, las torturas masivas, la desaparición forzada de personas, los centros clandestinos de detención, el robo de bebés, los delitos económicos, digo, los robos de propiedades en el marco de la represión para con algunas víctimas, los niveles de sadismo, ¿no?, que están descritos, no sé, por ejemplo, en el Nunca Más, digo, en los testimonios de las víctimas, el hecho de que las Fuerzas Armadas de un propio país, digamos, de su propio país y de seguridad desplieguen tales niveles de violencia contra su propia población. Eh, Seguramente algunas cosas más, pero me parece que ahí podemos encontrar, digamos, algunas. Claro, se llegó, digamos, a un nivel extremo de represión que fue emblemático quizás en lo que es incluso el contexto continental, ¿no? Mundial. Justamente creo que, como un poco decías, el rasgo quizás más característico o visible de los años 70 es la violencia política, por un lado las organizaciones armadas, pero sobre todo el terrorismo de Estado de parte de las Fuerzas Armadas. En este sentido, una de las ideas historiográficas más reconocidas es la de Portantiero, que dice que el terrorismo de Estado específicamente fue una forma de vencer o intentar romper con el empate hegemónico en el que estaban las fuerzas, por un lado, no sé cómo llamarlas, vos sabrás mejor, de las organizaciones armadas, el peronismo, el nacionalismo más quizás igualitarista, y por otro lado las ideas quizás de los grupos más conservadores y o liberales. ¿Cómo crees vos que hay que entender la violencia política y sobre todo el terrorismo de Estado? ¿A través de esta hipótesis de Portantiero o hay algo más? Eh, yo tomaría esa hipótesis de Portantiero, del empate hegemónico, seguramente en lo concerniente a un abordaje político de la conflictividad de esos años y de la, digamos, de la conflictividad entre diversos actores.
Yo además agregaría lo que tiene que ver con el proyecto de la dictadura militar como un proyecto más global, eh, que excedía lo político, era un proyecto de reforma, de regeneración política, cultural, social, económica de la Argentina, que en esa perspectiva iba a dar por resultado, digamos, el final de ese empate hegemónico. Y yendo puntualmente al terrorismo de Estado, ahí diría que hay que hacer confluir para entender su especificidad los factores estructurales, como podría ser el empate hegemónico, algo más de largo plazo, Claro. y lo coyuntural. Para darte un ejemplo, habría que hacer coincidir la formación doctrinaria de, sobre todo el ejército argentino, pero algo que estamos estudiando ahora para las otras armas, Armada y Fuerza Aérea, pero para ir a lo que más conocemos que es ejército argentino, la formación doctrinaria para la contrainsurgencia, es decir, para la guerra interna y eventualmente para la represión y el terrorismo de Estado, durante 20 años, eso habría que hacerlo confluir con factores de corto plazo, de coyuntura, como la dinámica de violencia y conflictividad de los años 70 democráticos, de los gobiernos peronistas, de un gobierno constitucional que ordena a las Fuerzas Armadas el aniquilamiento de la subversión con esas palabras. Bueno, ahí vos tenés algo de coyuntura que Claro. habilita, digamos, la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interna que deriva en el terrorismo de Estado. Entonces, ¿crees que es algo el terrorismo de Estado y la violencia política en general, más allá del terrorismo de Estado, muy propio de las condiciones de ese periodo que quizás difícilmente se repitan en la actualidad? También pensando en lo que decías de esta formación de contrainsurgencia, que por ahí también tiene más sentido en un mundo de guerra fría, de reprimir al enemigo que es interno, pero que también sería externo en cuanto al comunismo, la ideología internacional que se mete en el país. Son condiciones muy propias de, quizás se me ocurre, del siglo XX, esta idea de las ideologías grandes que pueden cambiar el mundo, que no tiene ya tanto asidero en el siglo XXI. ¿Lo ves así o hay cuestiones que se pueden repetir en la actualidad? Yo diría que por un lado, y sobre todo por mi formación de historia, y me parece que acá estamos todos entre gente de historia, tendemos a enfocar en la particularidad de una época, de un fenómeno, y verlo como difícil de repetirse de la forma que lo conocimos, pero sí diría que la violencia política, la represión, son fenómenos que pueden tomar diversas formas y que en todo caso tendríamos que ver y estar atentos o a discutir qué formas pueden tomar en el presente. Y ahí sí creo que encontraríamos respuestas. Y seguramente encontraríamos un montón de diferencias con la violencia política y la represión de los años 70, pero también creo que vale la pena hacer un ejercicio razonable, medido y fundamentado para tratar de ver también puntos posibles para trazar eh, alguna, no digo comparación, pero trazar eventualmente antecedentes, trazar alguna similitud posible y también diferencias. Entonces, voy a tomar un ejemplo nada más e invito a quien esté mirando esta conversación a que recuerde todo lo que se movilizó a nivel de discurso y también de práctica en muchos casos en lo que fue el caso Santiago Maldonado, el caso de la represión contra población
indígena en la Patagonia en años recientes, y va a encontrar referencias a un enemigo interno que responde a algún centro exterior ideológico que por algún motivo tiene intereses creados en nuestro país, y que hay armas y que hay violencia, y que yo invito a que por un segundo volvamos a ese momento. Se habló hasta de conceptos, ¿no? Que uno estudiaba. Yo estudié en la década del 70, que creí que me iba a volver a ver Claro. en un diario en el presente, como el de subversión o Entiendo terrorismo, que cosas. estás yendo más allá de si Santiago Maldonado fue desaparecido o no, como se especuló en su momento, la cuestión a nivel de discursos, los que se movilizaron de un lado y del otro, la idea de el RAM, supongo que te referís a eso, como el grupo Sí, insurgente mapuche, etcétera, ¿no? claro. A nivel del discurso, y después vendría una discusión que es sobre las prácticas, ¿no? Las prácticas represivas puestas en ese hecho, en movimiento, y ahí sí hacer un ejercicio de largo plazo y ver una historia de la represión y de la violencia en Argentina en todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y sobre esto, por ejemplo, Marina Franco y Ernesto Bohoslavsky publicaron un artículo en el Boletín del Instituto Rabiniani el año pasado, 2020, donde reflexionan desde esta perspectiva de pensar la violencia en la historia argentina en el largo plazo. Así que si alguien está interesado, puede ir por ahí. Vos también decíamos, trabajaste sobre la memoria histórica. Creo que en los últimos años empezó a haber algo nuevo, que es que la cifra de 30.000 desaparecidos empezó a cuestionarse más abiertamente desde una parte más mainstream, por así decirlo, más central del arco político. Digo, el anterior oficialismo, me acuerdo del expresidente Macri diciendo que no sabe cuántos desaparecidos había, del ex secretario de Derechos Humanos Claudia Bruch diciendo que pues, quizás era más cercana a la cifra 8.000, 9.000. ¿Te parece que es efectivamente un fenómeno nuevo que comenzó a destaparse esta idea de cuestionar más abiertamente esta cifra en los últimos años? ¿Y cómo pensás que va a seguir la memoria histórica del periodo en los años que vienen? A ver, arranco por dos puntos. Eh, la discusión sobre el número tiene prácticamente la historia de el problema histórico de la desaparición forzada de personas en Argentina. Es decir, si uno, por ejemplo, agarra el documento final de la última dictadura militar como su, digamos, documento sobre la guerra contra la subversión, ahí también hay una discusión sobre el número de, en el caso de ellos, combatientes muertos, como le decían, o desaparecidos en una guerra, y planteando que en toda guerra hay desaparecidos. Y luego en los 80, sectores afines a los militares continuaron esta discusión sobre la cifra. Eh, y es verdad lo que vos decís, que tal vez la novedad en este caso es un gobierno constitucional que desde sus figuras más destacadas como ministros, secretarios o el propio presidente plantean una duda respecto del número, plantean, como en el caso de Macri, el concepto de guerra de vuelta, de que fue una guerra sucia, y en general, justamente, lo que ocurre con quienes cuestionan el número es este intento de, por un lado, automáticamente dejar de usar conceptos como el de terrorismo de Estado y usar el de guerra. Por el otro, buscar alguna especie de equiparación, ¿no? Entre la cantidad de muertos que en teoría produjo la guerrilla y por sus acciones, por sus ataques, por atentados, etcétera,
que, por ejemplo, la gente que se dedica a la historia reciente y yo, por si hay que aclararlo, no los negamos, los investigamos, los tratamos, es decir, los crímenes de la guerrilla no son un tabú ni mucho menos, pero digo, hay una operación que es equiparar a la guerrilla y sus acciones con equiparar a las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas sobre todo, La idea de los dos demonios, digamos. cosas, exacto. Y ahí, bueno, ahí tenemos un problema, porque hay una discusión que se puede dar en diferentes ámbitos, digo, el jurídico, el de la memoria y el histórico, y bueno, ahí entran en juego conceptos que definen tu posicionamiento. Entonces, si vos hablas de guerra, automáticamente estás equiparando, más en la mayoría de los casos que usan este concepto, ¿no? Y si vos hablas de terrorismo de Estado, no, porque automáticamente estás planteando Claro. una asimetría que hoy por hoy es el principio para analizar esto que estamos comentando. Justamente en la cuestión de los 30.000 desaparecidos, hubo una discusión reciente a partir de la postura del gobierno anterior de cuestionar más abiertamente la cifra, que también llegó a debatirse de alguna manera en el campo popular, por así decirlo, porque, a ver, hay claramente un sector que podemos ligar más al negacionismo de derecha, más o menos ligado con los militares, como decías, que cuestiona directamente la cifra de los 30.000, pero también hay otro sector más ligado al, como decía, el campo de izquierda o popular, que admite o entiende que la cifra de 30.000 desaparecidos no está cerrada. El que más claramente expresó esta postura, como muchos recordarán, es el escritor Martín Cohen, hace 2017, si recuerdo bien, que dijo que la lógica de que sea una cifra redonda, no del todo cerrada, es que justamente no se tiene todos los datos, porque el Estado nunca, como la lógica de la represión era clandestina e ilegal, el Estado nunca abrió todos sus archivos, nunca fue transparente al respecto. Las Fuerzas Armadas o los militares retirados siguen con su pacto de silencio. En este sentido, ¿qué opinas de esta discusión de si la cifra de 30.000 tiene que ser cerrada o no? Eh, Opino que la discusión histórica y fundamentada y sobre todo con buena fe eh, sobre el número de desaparecidos es una discusión válida y necesaria. Es decir, hablando de vuelta de nuestro campo, la historia, es importante la certeza. O sea que es importante hacer un esfuerzo y hacer el esfuerzo de la mejor manera posible, con las mejores fuentes posibles y con la mejor pericia posible para mejorar los datos que tenemos sobre los detenidos desaparecidos. Y esto de vuelta no implica ningún tabú, ningún cuestionamiento de enclave negacionista, ni mucho No, menos. claro. Para Es, aclarar también lo eh, que yo decía, este sector que yo digo, más ligado al campo popular, reivindica políticamente la cifra de los 30.000 desaparecidos. Entiende, además, todo este otro desarrollo que yo dije, ¿no? claro, porque me parece que acá lo importante es dar la discusión reconociendo las dificultades sobre las que nos movemos, que Claro, son las que nos impuso y las que nos impone el terrorismo de Estado. claro, Es exactamente. decir, un poco en la línea de lo que decía Martín Cohen, ¿no? La clandestinidad de la represión y de la masacre, el secreto, la acción voluntaria de eliminar evidencia sistemáticamente, la amenaza en los primeros años de la dictadura sobre las víctimas que sobrevivieron y demás, hay una cantidad de cosas que nos juegan en contra para hablar con tanta certeza como hablan algunas personas de un número Claro. absoluto.
Implica no cederle la verdad del número al enemigo, a la otra parte en este caso, digo. Implica, creo, exacto, no negar la discusión, porque en general o no, bloquearla o esconderse de las discusiones, entre comillas, incómodas que se nos pueden plantear desde sectores más revisionistas. Yo creo que ya negacionista me cuesta usarlo. ¿En qué sentido? Porque me parece que ya a esta altura nadie niega los crímenes masivos, el terrorismo de Estado. Me cuesta, hasta gente que usa el concepto de guerra, los crímenes, digo, desde la causa 13 del juicio de las juntas para acá y después en sucesivos procesos judiciales e investigaciones históricas y testimonios de diverso origen, hay una evidencia tan gigante sobre los crímenes masivos de la última dictadura militar y antes también, digamos, desde el periodo de 1975, para poner una fecha en adelante, que ya lo que hay más es un reconocimiento y buscar disminuir lo más posible la gravedad de lo ocurrido. Por eso, un control de yo en daño. general, De esa claro, parte. por eso hablo más de revisionismo en el sentido de, bueno, aceptar una serie de cosas que ya son innegables a esta altura, año 2021, y dar la batalla cultural, para decirlo de alguna manera, desde ahí. Y ese desde ahí es, por ejemplo, dejar de hablar de guerra en algunos casos y enfocarse y en exaltar a las Fuerzas Armadas y demás, y en enfocarse en las víctimas, en la figura de la víctima de la subversión, de la víctima del terrorismo, y en una operación de espejo, esto lo estudió por ejemplo Valentina Salvi, una antropóloga argentina, cómo finalmente las organizaciones de memoria completa y grupos afines y demás pasaron desde la década del 80 y mediados de los 90 de una posición muy beligerante y muy de reivindicar en bloque lo actuado por las Fuerzas Armadas a buscar la empatía del público a partir de la figura de la víctima del terrorismo y de la subversión. Con lo cual me parece que la clave es cualquier discusión que pueda darse sobre esto, asentada sobre las dificultades que implica hablar de certezas en estos casos, cuando hablamos de un crimen masivo estatal clandestino. Con lo cual, si no, la discusión es muy engañosa y es muy tramposa y es muy injusta, para decirlo de alguna forma, porque se nos pide una serie de certezas, se nos reclama una serie de certezas sobre un crimen masivo clandestino, que investigamos de la mejor manera posible, y que por eso está el reclamo al Estado para que no baje o no deje nunca de avanzar en la posibilidad de acceder a nuevas fuentes, a nuevos documentos que se cree que no existen o se cree que no existían y que se siguen encontrando, como un acervo gigante que se encontró en un documento, en un archivo de la Fuerza Aérea, en un edificio de la Fuerza Aérea. El Estado en ese sentido, ¿qué puede hacer que no está haciendo o que no hizo? Porque uno diría, durante el periodo de los Kirchner, se reivindicó directamente, de manera política, una idea muy, obviamente, frontal en contra de la última dictadura, más quizás que en los 90, diría yo. Pero ni siquiera en ese periodo el Estado abrió totalmente los archivos como lo hubiera podido hacer para transparentar más lo que ocurrió en la dictadura. Hasta donde llega mi conocimiento, por ejemplo, lo que es archivos militares, eh, ahí se ha hecho un trabajo muy importante de relevamiento, de acceso, del que yo mismo me vi beneficiado desde 2011, un poquito antes de que trabajo en archivos de manera sistemática, y vi un poco ese proceso de ordenamiento, de catalogación, de cuidado de los archivos. Bueno, esto lo planteo de manera, digamos, menos segura porque son archivos que no conozco tanto, pero
no sé cómo está la cosa a nivel de archivos de fuerza de seguridad, es decir, si está en esa misma situación que planteé para fuerzas militares, Sí. y en donde creo que la cosa recién ahora está empezando a ordenarse un poco es algo muy importante, que son los archivos de inteligencia, de la EXIDE. Lo que se puede, digamos, lo que se pueda organizar en archivo que no afecte la seguridad del Estado y demás, documentación sensible que tenga que ver con eso, bueno, pero lo que tenga que ver con historia del terrorismo de Estado, la represión y demás, creo que ahí todavía hay algo para encontrar, por ejemplo.